Existen documentos en los archivos vaticanos que relatan un evento imposible, el día en que la corona de San Pedro fue entregada a un niño de 11 años. No fue un milagro, fue el resultado de un pacto de sangre y oro entre las familias más influyentes de Roma. En este video vamos a desenterrar la vida de Benedicto IX, el papa que fue coronado 3 veces, expulsado otras tantas y que terminó haciendo lo impensable: poner el trono más sagrado del mundo a la venta. Esta es la crónica del capítulo que la Iglesia prefirió borrar de su memoria oficial. Si quieres seguir viendo lo que la luz no muestra, suscríbete. Aquí hay mucho más en la sombra para comprender cómo un niño terminó portando la tiara más sagrada de la cristiandad. Debemos borrar de nuestra mente la imagen actual del Vaticano. Olviden la plaza de San Pedro diseñada por Bernini, los museos llenos de turistas y la guardia suiza de uniforme colorido. La Roma del año 1032 era una ciudad de pesadilla, un laberinto de ruinas imperiales devoradas por la maleza y torres de piedra donde las familias aristocráticas se atrincheraban como señores de la guerra. En este escenario de caos, el papado no era visto como un servicio espiritual, sino como el botín definitivo. Quien controlaba al papa, controlaba las llaves del tesoro, la legitimidad de los reyes y el destino político de toda la península itálica. Y en la cima de esta pirámide de ambición se encontraba una estirpe que ha sido casi borrada de los libros de texto modernos: los condes de Túsculo. Ellos no eran simplemente nobles, eran los arquitectos de una red de poder que hoy llamaríamos un sistema dinástico absoluto. Para los Túsculo, el Palacio de Letrán no era la casa de Dios, era una extensión de su patrimonio familiar. Ya habían logrado sentar a 2 de sus miembros en el trono de San Pedro, Benedicto VIII y Juan XIX. Tras la muerte de este último, la familia se enfrentó a un dilema. La oposición de otras familias nobles, como los Crescens, estaba creciendo. No podían permitirse perder el control del sello papal. Alberico III, el patriarca de los Túsculo, y un hombre cuya crueldad solo era igualada por su pragmatismo, miró a su alrededor buscando un sucesor. No buscaba a un teólogo, ni a un santo, ni siquiera a un sacerdote experimentado. Su mirada se posó en su propio hijo, Teofilacto. Aquí es donde la historia se divide entre el mito y la cruda realidad documental. Las crónicas de la época nos dicen que Teofilacto era apenas un niño de 11 años, tal vez 12. Un niño que, según los relatos de testigos presenciales, estaba más interesado en los juegos de azar y en la caza que en el catecismo. Alberico III no vio en su hijo un futuro santo, sino un títere perfecto, un papa que no cuestionaría las decisiones políticas de la familia y que aseguraría que la tiara permaneciera bajo el apellido de los Túsculo por décadas. Lo que siguió fue una de las transacciones más oscuras en la historia. De la Iglesia, Alberico III no esperó a que el Espíritu Santo iluminara a los cardenales. El historiador Rodolphus Glaber, un monje contemporáneo a estos hechos, describe con horror cómo el oro de los Túsculo fluyó por las calles de Roma. Se compraron voluntades, se amenazó a los disidentes y se sobornó a los clérigos que aún guardaban algo de conciencia. El día de la coronación, el espectáculo debió ser grotesco. Imaginen la escena en la penumbra de la antigua Basílica de San Pedro, rodeado de incienso y el eco de cánticos en latín. Un niño pequeño es revestido con mantos de seda pesada que le quedan grandes. Sus manos infantiles apenas pueden sostener el pesado báculo de oro. Se le coloca sobre la cabeza la tiara pontificia, el símbolo de la autoridad suprema sobre la tierra y el cielo. Ese día, Teofilacto dejó de existir para convertirse en Benedicto IX. Pero el pueblo de Roma, que estaba acostumbrado a la corrupción, sintió que esta vez se había cruzado una línea invisible. Una cosa era tener un papa ambicioso o mundano, y otra muy distinta era ver a un infante que apenas comprendía la magnitud del pecado, convertido en el juez de las almas de todo el mundo conocido. ¿Cómo pudo la cristiandad aceptar esto? La respuesta es el miedo. Los Túsculo no solo tenían oro, tenían espadas. Sus mercenarios patrullaban las murallas de Roma y cualquier voz que se alzara contra el niño papa
era silenciada rápidamente. Durante los primeros meses, Benedicto IX fue una figura decorativa, un nombre estampado en pergaminos que su padre y sus tíos redactaban para consolidar su dominio territorial. Sin embargo, el niño empezó a crecer, y con el crecimiento llegó el despertar de una personalidad que los cronistas medievales describirían más tarde como demoníaca. Benedicto IX no se quedó como un títere dócil al descubrir que poseía un poder absoluto, un poder que nadie, ni siquiera los reyes de Europa, se atrevía a desafiar cara a cara. El joven papa comenzó a explorar los límites de la depravación. La atmósfera en el Vaticano cambió drásticamente. Lo que antes era un centro de administración eclesiástica se transformó en un palacio de excesos que recordaba los peores días de los emperadores romanos más dementes como Calígula o Nerón. Los banquetes en el Palacio de Letrán se volvieron legendarios por su desenfreno. Se dice que el joven pontífice utilizaba el tesoro de la iglesia para financiar una vida de lujos que insultaba la pobreza de los fieles que llegaban a Roma en busca de consuelo. Pero más allá de los excesos personales, el verdadero peligro de Benedicto IX residía en su absoluta falta de comprensión de lo sagrado. Para él, las reliquias eran juguetes, las excomuniones eran herramientas de venganza personal y las misas eran interrupciones molestas en su agenda de placeres. Esta desconexión total entre el cargo y el hombre creó un vacío espiritual en Europa que pronto empezaría a succionar a la Iglesia hacia un abismo de guerra civil y cisma. Mientras tanto, en los monasterios de Cluny y en las cortes de los emperadores germánicos, los rumores sobre lo que ocurría en Roma empezaron a filtrarse como un veneno. Los clérigos más devotos se preguntaban en silencio: ¿sigue siendo válida la Eucaristía si quien la preside es un niño que se burla de Dios? ¿Sigue siendo Roma la ciudad santa o se ha convertido en la nueva Babilonia? Este es el prólogo de una tragedia que duraría más de 15 años. El ascenso de Benedicto IX no fue un error administrativo. Fue el síntoma de una institución que había tocado fondo. La familia Túsculo creía que había ganado el juego definitivo por el poder, pero no sabían que al sentar a aquel niño en el trono, habían iniciado una cuenta atrás que terminaría por incendiar los cimientos mismos del Vaticano. A medida que los años pasaban sobre las 7 colinas de Roma, el niño que había sido coronado por conveniencia política empezó a dejar atrás la infancia. Pero Teofilacto, ahora consolidado como Benedicto IX, no maduró hacia la sabiduría que se esperaba de un pontífice. Al contrario, su adolescencia se convirtió en un experimento sociológico aterrador. ¿Qué sucede cuando un joven, en pleno despertar de sus impulsos, descubre que no tiene a nadie en la tierra ni en el cielo que se atreva a decirle no? Los archivos que han sobrevivido a la censura de los siglos nos dibujan un retrato inquietante. Benedicto IX no era simplemente un papa desinteresado, era un hombre que habitaba un vacío moral absoluto. Para él, la tiara no era un símbolo de sacrificio, sino un escudo de impunidad. Bajo su mando, el Palacio de Letrán, que debía ser el faro de la cristiandad, se transformó en un escenario de excesos que recordaba a las cortes más decadentes de la antigüedad pagana. Las crónicas de San Pedro Damián, uno de los críticos más feroces de la época y posteriormente canonizado por la Iglesia, no escatiman en detalles. Describe a Benedicto no como un hombre, sino como un demonio del infierno disfrazado de pastor. Según estos relatos, el joven papa comenzó a organizar banquetes que se extendían hasta el amanecer, donde el vino del tesoro papal fluía para invitados que nada tenían que ver con la fe. La castidad, el voto sagrado que sostenía la estructura de la Iglesia, fue la primera víctima de su gobierno. Se decía que los aposentos pontificios se habían convertido en un lugar donde la moralidad era una palabra olvidada y donde el papa se entregaba a placeres que escandalizaban incluso a la nobleza romana, que ya estaba acostumbrada a casi todo. Pero el verdadero escándalo no residía solo en lo que sucedía tras las puertas cerradas del palacio. Lo que realmente empezó a incendiar el alma de Roma fue la soberbia pública de Benedicto. El joven papa patrullaba las calles de la ciudad rodeado de una guardia personal de mercenarios, tratando a los ciudadanos como súbditos de un feudo privado. Los recursos de la Iglesia, destinados originalmente a los pobres,
y al mantenimiento de los templos. Eran desviados sistemáticamente para financiar las expediciones de caza del Papa y los lujos de su familia. Los condes de Túsculo. En este punto la tensión en las calles de Roma se volvió física. Imaginen la atmósfera, el humo del incienso, mezclándose con el olor de la pólvora moral. El pueblo romano, que siempre había tenido una relación volátil con sus gobernantes, empezó a ver en Benedicto IX la personificación de todo lo que estaba mal en su ciudad. El año 1044 marcó el punto de no retorno. La ciudad de Roma entró en un estado de ebullición. Una facción de la nobleza, liderada por los Crescenzi, eternos rivales de los Túsculo, vio la oportunidad perfecta para recuperar el control, pero esta vez contaban con un aliado inesperado: el pueblo llano. Los ciudadanos, hartos de los impuestos abusivos y de la conducta errática de su papa, se lanzaron a las calles en una de las revueltas más violentas de la Edad Media romana. Las campanas de las iglesias no doblaban para la oración, sino para el combate. Las barricadas se levantaron con piedras arrancadas de los antiguos foros. Los partidarios de los Túsculo fueron perseguidos por los callejones estrechos de la ciudad. Benedicto IX, acostumbrado a la seguridad de sus muros, se encontró de repente rodeado por una multitud que pedía su cabeza. Por primera vez en su vida, el hombre que creía tener el poder de Dios descubrió que el acero de una turba enfurecida era mucho más real que sus títulos. En una noche de invierno de 1044, Benedicto IX tuvo que tomar la decisión más humillante de su carrera. Disfrazado, protegido por unos pocos leales y bajo el amparo de las sombras, huyó de la ciudad eterna. Dejó atrás el palacio, el tesoro y la tiara, buscando refugio en la fortaleza familiar de Túsculo, en las colinas cercanas. Roma celebró su partida como una liberación, en un acto de rebeldía total y sin esperar un cónclave formal sancionado por la familia Túsculo. Se proclamó a un nuevo Papa Silvestre III. Parecía que el oscuro capítulo de Benedicto IX había llegado a su fin. Los teólogos de la época empezaron a escribir tratados sobre cómo restaurar la dignidad de la Iglesia. Creyeron que el niño Papa era un error del pasado que nunca volvería a repetirse, pero no contaban con la naturaleza implacable de los Túsculo para Alberico III y sus aliados. La expulsión de Benedicto no era un acto de justicia popular, sino una declaración de guerra. Desde su fortaleza empezaron a reclutar mercenarios, a comprar voluntades en las ciudades vecinas y a preparar una contraofensiva que bañaría a Roma en sangre. Benedicto IX, lejos de estar arrepentido, estaba furioso. La humillación de la huida había transformado su indolencia en una sed de venganza ciega. No quería volver a Roma por la fe, quería volver para demostrar que nadie podía quitarle lo que, según él, le pertenecía por derecho de sangre. La cristiandad observaba con horror como el Papa legítimo, según la ley de la época, se preparaba para asediar su propia ciudad santa. Fue durante este exilio cuando la psique de Benedicto terminó de quebrarse. Los rumores sugieren que fue en estos meses cuando empezó a interesarse por prácticas que iban más allá de la simple corrupción. Se habla de consultas con adivinos y de una desesperación que lo llevó a buscar poder en lugares que la Iglesia siempre había condenado. La figura del Papa se estaba desvaneciendo para dar paso a la figura de un tirano que no dudaría en destruir. Roma, con tal de volver a sentarse en su trono, el regreso de Benedicto IX no sería una procesión de paz, sino una invasión. En marzo de 1045, las tropas de los Túsculos se presentaron ante las puertas de Roma. Lo que siguió fue un asedio brutal. Silvestre III, que solo había gobernado unos meses, se vio obligado a retirarse mientras las espadas de los Túsculos abrían paso a su papa. Benedicto volvió a entrar en San Pedro, pero esta vez el suelo que pisaba estaba manchado con la sangre de sus propios fieles. Este segundo ascenso al poder fue diferente. Ya no había pretensiones de santidad. Benedicto regresó con una dureza que asustó incluso a sus aliados. Sin embargo, el destino le tenía preparada una sorpresa. En medio de su triunfo, el joven papa se encontró con un enemigo que no podía derrotar con mercenarios: su propio corazón. Su deseo por una mujer, su prima, se convirtió en una obsesión que lo llevaría a cometer el acto más escandaloso de toda la historia del Vaticano. Un acto que cambiaría para siempre la forma en que el mundo veía al papado. ¿Tú qué opinas? Deja un comentario mientras ves esto.
Responderé a todos los comentarios. El regreso de Benedicto IX a Roma en el año 1045 no fue la restauración de un líder espiritual, sino la ocupación de un conquistador resentido. Sin embargo, algo inesperado ocurrió en la mente del joven pontífice. Tras recuperar el trono por la fuerza y ver las calles de la ciudad eterna manchadas de sangre por su causa, Benedicto pareció perder el interés en el poder que tanto había ansiado. O quizás encontró un deseo aún más fuerte que la ambición política, el amor, o lo que él entendía por tal sentimiento. Las crónicas nos cuentan que el Papa se había obsesionado con una de sus primas, la hija de un noble llamado Gerardo de Galeria. Pero el derecho canónico era implacable. Un Papa no podía casarse. Atrapado entre su cargo sagrado y sus impulsos mundanos, Benedicto concibió una solución que hoy nos parece un delirio, pero que en el mercado de influencias de la Roma medieval fue una transacción real y documentada. Decidió que si el papado era un bien que su familia había comprado para él tenía el derecho de venderlo al mejor postor. El comprador no fue un extraño, sino su propio padrino, un sacerdote respetado y de inmensa fortuna llamado Juan Graciano. En un acto que no tiene precedentes ni repetición en los 2000 años de historia de la Iglesia, se redactó un contrato. Benedicto IX puso precio a la silla de Pedro. La cifra fue astronómica. Se habla de más de 600 libras de oro, una cantidad que hoy equivaldría a millones de dólares, extraída en gran parte de los impuestos eclesiásticos. En mayo de 1045, Benedicto IX firmó su renuncia, entregó las llaves de San Pedro a cambio del tesoro y abandonó Roma para buscar a su amada. Juan Graciano fue coronado como Gregorio VI por un breve momento. La Iglesia creyó que el escándalo había terminado comprando la salida del Papa Niño, pero el caos apenas comenzaba. El contrato de venta no trajo la paz, sino la anarquía total. En cuestión de meses, Roma se encontró en una situación teológicamente imposible. Había 3 hombres que reclamaban ser el único y verdadero papa: Silvestre III, que nunca aceptó su deposición; Gregorio VI, que poseía el cargo por compra; y el propio Benedicto IX, quien, tras fracasar en sus planes matrimoniales y agotar el oro de la venta, regresó a Roma reclamando que su renuncia no era válida porque había sido firmada bajo presión. La cristiandad europea entró en pánico. Los reyes y obispos de Francia y Germania miraban hacia el sur con absoluto desprecio. El trono de Dios se había convertido en un mercado de barrio. Fue entonces cuando intervino el hombre más poderoso de Europa, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Enrique III. Harto de la decadencia romana, el emperador cruzó los Alpes con un ejército imponente. Convocó el concilio de Sutri en diciembre de 1046, un juicio histórico donde se sentó en el banquillo a la institución papal misma. El veredicto fue fulminante. Silvestre III fue enviado a un monasterio. Gregorio VI fue depuesto por simonía, el pecado de comprar cargos sagrados. Y Benedicto IX fue declarado indigno y excomulgado. El emperador impuso a un nuevo papa alemán, Clemente II, creyendo que finalmente había enterrado la sombra de los Túsculo. Pero Benedicto IX era como una herida que se negaba a cerrar. Tras la muerte repentina y sospechosa de Clemente II solo un año después, muchos dicen que fue envenenado por sicarios de los Túsculo. Benedicto regresó a Roma por tercera vez. En noviembre de 1047, volvió a sentarse en el trono papal. Durante 8 meses más, gobernó con la desesperación de quien sabe que su tiempo se agota. Fue un periodo de terror, de ejecuciones sumarias y de saqueo sistemático de las iglesias que aún poseían algo de valor. Finalmente, en julio de 1048, las tropas imperiales lo expulsaron definitivamente. Benedicto IX huyó hacia las montañas, convirtiéndose en un espectro de la historia. Vagó por los castillos de su familia, despojado de sus títulos, odiado por el pueblo y temido por el clero. ¿Qué fue de él en sus últimos días? Aquí la historia se envuelve en la bruma de la leyenda. Algunos relatos dicen que terminó sus días en la abadía de Grottaferrata, arrepentido de sus pecados, viviendo como un monje anónimo que limpiaba los suelos que antes pisaba con sandalias de seda. Otros, más oscuros, sugieren que nunca renunció a sus prácticas ocultas y que murió maldiciendo a la institución que lo había rechazado. Lo que es innegable es el impacto que su vida dejó en los archivos del Vaticano.
Durante siglos, el nombre de Benedicto IX ha sido tratado como una anomalía, un error del sistema que la Iglesia ha intentado minimizar. En las listas oficiales de papas, su nombre aparece 3 veces, un recordatorio incómodo de que la infalibilidad papal tuvo un periodo de oscuridad absoluta. Hoy, cuando los investigadores solicitan acceso a los documentos del Saeculum Obscurum, se encuentran con muros de silencio. Hay quienes dicen que en las bóvedas más profundas del archivo secreto existen cartas escritas de puño y letra por el propio Benedicto durante sus años de exilio, documentos que detallan no solo sus excesos, sino los nombres de todos aquellos cardenales y nobles que fueron cómplices de la subasta del cielo. Se dice que la revelación total de esos archivos no solo dañaría la reputación de una familia muerta hace 1000 años, sino que pondría en duda los cimientos mismos de la sucesión apostólica. La historia de Benedicto IX nos enseña que el poder absoluto, incluso cuando se viste de sagrado, puede corromper hasta lo más puro. Fue un niño que recibió el mundo y un hombre que terminó perdiendo su alma. Su legado no son grandes catedrales ni decretos teológicos, sino una advertencia silenciosa que resuena en los pasillos del Vaticano que el trono más alto de la tierra puede ser, a veces, el lugar más cercano al abismo. 1000 años después, el Papa que fue coronado 3 veces y que vendió su cargo por oro, sigue siendo la mancha que el tiempo no ha podido borrar. Un recordatorio de que, incluso en la ciudad eterna, las sombras pueden ser más largas y profundas que la luz de la fe. Y mientras los archivos sigan sellados, la verdadera cara de Benedicto IX seguirá siendo el secreto más oscuro del Vaticano. Para entender la depravación de Benedicto IX, debemos entender que él no nació en un vacío. Fue el heredero de una era que los historiadores del siglo XIX bautizaron con un nombre crudo y descriptivo: la pornocracia papal o el gobierno de las cortesanas. Durante casi 100 años antes del nacimiento de Benedicto, el trono de San Pedro no se decidía en oración, sino en las alcobas de las familias más poderosas de Roma. Eran mujeres como Teodora y su hija Marosia, quienes, desde las sombras, dictaban quién portaría la tiara. Marosia, en particular, fue capaz de colocar a su propio hijo, a su amante y a sus nietos en el solio pontificio. Este era el ecosistema en el que crecieron los condes de Túsculo. La santidad se había evaporado, dejando atrás una maquinaria política donde el Papa era simplemente un peón de la aristocracia local. Cuando Benedicto IX sube al poder, lo hace sobre los hombros de una institución que ya estaba herida de muerte moral. La Iglesia del siglo XI era una estructura de simonía, la venta de sacramentos y de nicolaísmo, clérigos que vivían en concubinato abierto. Benedicto no fue el creador de la corrupción. Él fue su síntoma más extremo. Fue el resultado final de un proceso donde lo sagrado se había vuelto una mercancía más, como el grano o las especias en el mercado romano. Pero hay algo que hace a Benedicto IX único entre todos los papas corruptos de esa era oscura. Mientras otros mantenían una fachada de piedad pública, él se jactaba de su desprecio por los ritos. Hay crónicas que sugieren que realizaba sacrificios animales y brindis por dioses antiguos dentro de las catacumbas de Roma. ¿Eran estas acusaciones reales o propaganda de sus enemigos? En el mundo de la alta política vaticana de hace 1000 años, la verdad es un lujo que rara vez llegaba al pergamino. Sin embargo, el hecho de que tales rumores fueran creíbles para sus contemporáneos nos habla de una oscuridad que iba más allá de la simple avaricia política. Llegamos al punto donde la historia oficial se detiene y comienza el territorio de las sombras. Tras ser expulsado definitivamente en el año 1048, Benedicto IX desapareció de la vista pública. Pero su existencia dejó una herida abierta en el corazón de la Iglesia que 1000 años no han logrado cicatrizar. Muchos se preguntan, ¿por qué? Si fue un personaje tan destructivo, el Vaticano no ha borrado su nombre por completo de las listas. La respuesta es tan compleja como aterradora no puede. En la teología católica, la validez de los sacramentos no depende de la santidad del hombre, sino del cargo. Borrar a Benedicto IX significaría admitir que hubo un vacío de poder divino, una grieta en la sucesión apostólica que invalidaría a todos los papas que vinieron después. Por eso, el Vaticano prefiere mantenerlo en una zona gris, un papa legítimo,
pero profundamente indigno. Un papa maldito que se estudia en los seminarios como la prueba máxima de la fragilidad humana frente al poder absoluto. Sin embargo, lo que realmente desvela a los historiadores contemporáneos no es su biografía pública, sino lo que esconden los archivos apostólicos vaticanos. Durante décadas, investigadores de todo el mundo han solicitado acceso a los legajos del periodo conocido como el Saeculum Obscurum. Y la respuesta sistemáticamente ha sido el silencio o el acceso restringido. ¿Qué contienen esos pergaminos amarillentos que la Iglesia teme tanto revelar? Se rumorea que en las bóvedas más profundas, bajo un sistema de clasificación que pocos conocen, reposa la Confessio Finalis, la supuesta confesión que Benedicto IX habría dictado antes de morir en la abadía de Grottaferrata. Según filtraciones de investigadores que han logrado ver índices parciales, este documento no es un acto de contrición común. Se dice que en el Teofilacto de Túsculo describe con una frialdad espeluznante cómo utilizó los ritos sagrados para fines que nada tenían que ver con el cristianismo. Hay teorías que sugieren que Benedicto no solo era un joven disoluto, sino un iniciado en prácticas que la Iglesia considera heréticas. Cartas de cardenales de la época, enviadas a los emperadores alemanes, hablan de rituales nocturnos realizados en las criptas de las basílicas, de pactos firmados con sangre y de una burla constante hacia la figura de Cristo. Si estos testimonios fueran confirmados por documentos internos del Vaticano, la imagen de la Santa Sede sufriría un golpe del que difícilmente podría recuperarse. Pero el misterio no termina en el pasado. En el año 2020, cuando el Papa Francisco ordenó la apertura de ciertos archivos históricos, muchos esperaban que finalmente se arrojara luz sobre el siglo de Benedicto IX, pero la sección correspondiente a los Túsculo permaneció sellada. La explicación oficial fue técnica, alegando que los documentos son demasiado frágiles para ser manipulados. Para los escépticos, esta es solo otra capa de la damnatio memoria, el intento institucional de que el nombre de Benedicto IX se pierda en la bruma de la leyenda, para que nadie pueda distinguir la verdad de la exageración. ¿Fue Benedicto IX un monstruo creado por una familia ambiciosa? ¿O fue un hombre que, al verse en la cima del mundo, descubrió que no creía en nada? Su tumba en Grottaferrata es hoy un lugar de silencio. No hay grandes monumentos, no hay peregrinaciones, solo una losa de piedra que guarda el secreto de un hombre que fue coronado 3 veces y que al final murió solo, despojado de todo menos de sus pecados. La historia de Benedicto IX es el espejo oscuro del Vaticano. Es el recordatorio de que la fe más pura puede ser secuestrada por la ambición más baja, mientras los archivos sigan cerrados y las llaves de la verdad permanezcan en manos de unos pocos. El niño papa seguirá siendo el fantasma que recorre los pasillos de mármol de Roma, una advertencia eterna de que el poder, cuando no tiene límites, no solo corrompe al hombre, sino que tiene el potencial de destruir los cimientos mismos del cielo en la tierra. Hemos recorrido los pasajes más oscuros de una era que la historia oficial prefiere olvidar. Desde la ambición de los Túsculo hasta la subasta del trono de San Pedro, la vida de Benedicto IX nos obliga a cuestionar la naturaleza del poder y los límites de la fe. Si este viaje por los secretos del Vaticano te ha fascinado, te invito a suscribirte y activar la campana. Todavía quedan muchas verdades prohibidas esperando en las sombras y juntos seguiremos desenterrándolas todas, porque el pasado nunca muere. Solo espera a que alguien tenga el valor de escucharlo. Y esto fue el Papa que nunca debió existir. Haz clic en el video que aparece en pantalla. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.